El aire acondicionado de la terminal me golpeó la cara como una bofetada, pero ni ese frío artificial dolía tanto como el hielo que se instaló en mi pecho cuando vi las luces traseras del coche de mi hijo perdiéndose en la curva. Mi nombre es Matilde. Tengo 72 años. Y hace exactamente 5 minutos, la persona que amé antes de conocerla me dejó sola en la banqueta del aeropuerto, como quien tira una maleta vieja que ya no cabe en la cajuela. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo no esperaba que fuera así. Ninguna madre lo espera. Aquel sábado por la mañana, cuando Roberto apareció diciendo que necesitaba un favor, pensé que era algo de rutina. Pagar un recibo, firmar un papel, recoger a los nietos de la escuela. Tenía esa prisa nerviosa que le conocía desde niño, esa que aparecía siempre que estaba escondiendo algo. Pero yo prefería no ver. Es más fácil así, cuando uno ama. El viaje a Cancún se había planeado hace meses. Eso lo sabía. Lorena, mi nuera, se la pasaba enseñando fotos de resorts en la pantalla de su celular, comentando sobre los buffets, las albercas infinitas, los shows a la orilla del mar. Nunca me invitaron a ver esas fotos. No eran para mí. Eran para los amigos de Lorena en sus redes, para sus colegas del trabajo, para cualquier persona que no fuera la suegra en el rincón de la sala. Aquel sábado, Roberto dijo que me quedaría con la vecina Berta mientras ellos viajaban. 20 días. Tendría que quedarme 20 días en casa de Berta porque, según él, mi casa, la casa que mi esposo Rogelio y yo construimos ladrillo por ladrillo, tendría que quedarse cerrada por seguridad. Me tragué la explicación sin masticar. Ya había aprendido a hacer eso. Dejé que Roberto cargara mi maleta pequeña, esa de rueditas que usé en los últimos 3 viajes que hice en mi vida. Me subí al coche en silencio. Me senté en el asiento de atrás porque Lorena ocupaba el de adelante. Ella no quitó los ojos del celular ni una vez durante el trayecto, ni para saludarme cuando subí, ni para despedirse cuando bajé. Roberto se detuvo en la banqueta de la terminal de salidas, abrió la cajuela, puso mi maleta en el suelo a mi lado y dijo, sin mirarme a los ojos, que tomara un taxi hasta la casa de Berta. Me dio un sobre con algo de dinero. Dijo que ya le había avisado a la vecina, que ella me esperaba, que no me preocupara. Y entonces se subió al coche. Yo me quedé parada, con el asa de la bolsa al hombro y la mano en el mango de la maleta, y vi el coche irse. Vi la curva, vi las luces, vi la nada. Por unos segundos pensé que era un malentendido, que Roberto volvería, que Lorena bajaría el vidrio y diría que se le había olvidado darme un abrazo. Que mi hijo de 45 años, aquel niño que amamanté, que llevé a urgencias 3 veces en un solo año, que me tomó la mano cuando Rogelio murió, que ese hombre simplemente había olvidado decirme adiós. Pero el coche no volvió. El movimiento del aeropuerto seguía a mi alrededor como si el mundo no supiera que acababa de pasar algo irreparable. Familias abrazadas, niños corriendo, ejecutivos con maletones y audífonos puestos. Yo era la estatua en medio de todo eso. Una vieja con una maletita, parada en la banqueta, intentando entender qué había pasado con su vida. Saqué el celular, un aparato viejo que mis nietos llamaban tabique, pero que todavía sabía hacer lo más importante, llamar a alguien. Busqué el número de Berta, mi vecina de hace 40 años, chismosa pero buena, que hacía el mejor pan de elote de la cuadra. Contestó al segundo timbre. Había música de fondo, voces de niños, el ruido típico de una fiesta de cumpleaños. Y cuando me contó que estaba en la casa de campo de su yerno, allá por Tepoztlán, a 2 horas de distancia, que se había ido desde la víspera y solo volvería el lunes, el aeropuerto entero desapareció. Ya no había ruido. Solo ese zumbido bajo que uno siente cuando el suelo se esfuma bajo los pies. Le dije que no era nada, que era solo un saludo. Colgué antes de que pudiera darse cuenta de que me estaba tragando el llanto. Me quedé un rato parada mirando el sobre que Roberto me había dado. Tenía adentro un billete de 50 pesos y uno de 100. 150 pesos. Era el precio que mi hijo le había puesto a mi existencia ese día.
Me senté en uno de los bancos de metal de la entrada. La frialdad del asiento atravesó mi ropa. Pensé en todo lo que debía haber dicho, en todo lo que nunca dije, en las veces que Lorena reorganizó mi cocina sin pedirme permiso y yo sonreí, en las veces que salieron a cenar sin invitarme y yo dije que igual estaba cansada, en las veces que vendieron mi coche porque usted ya no necesita manejar, y yo firmé el papel sin pelear. Había sido tan dócil, tan discreta, tan convencida de que el amor se demostraba quedándose callada. Me miré las manos viejas, sí, con manchas, con venas saltadas. Pero esas mismas manos llevaron las cuentas del taller mecánico El Pistón de Oro de Rogelio por 30 años. Habían negociado con proveedores, convencido a clientes enojados, hecho tamales para vender cuando el dinero faltaba a fin de mes. Esas manos no eran las de una vieja inútil, y fue ahí, en la banqueta del aeropuerto, donde dejé de intentar entender lo que mi hijo me había hecho, y empecé a pensar en lo que iba a hacer a partir de ese momento. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, como siempre, pero me levanté. Dentro de mi bolsa, en el compartimento con cierre que nadie nunca notó que existía, había algo que Roberto y Lorena no sabían. Algo que Rogelio me pidió guardar años antes de morir, cuando yo todavía pensaba que nunca necesitaría usarlo. Mi marido siempre decía, «Matilde, guarda esto. No se lo digas a nadie, ni a los muchachos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar ser libre». En ese entonces me pareció una exageración. En ese momento, en la banqueta del aeropuerto, con 150 pesos en un sobre y ningún lugar donde dormir, lo entendí todo. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar ahí mismo, con la gente pasando, con los coches pitando en la fila de embarque. Pero lo que vino no fue llanto. Fue algo distinto. Una claridad fría, casi quirúrgica, como si mis ojos hubieran lavado todo lo que estaba empañado y ahora viera las cosas en su tamaño real. Metí la mano en la bolsa. Llegué al fondo. Pasé los pañuelos, el estuche de los lentes, el rosario que cargo desde que mi madre me lo dio. Encontré el cierre escondido. Lo abrí. Y ahí estaba la tarjeta. Negra, brillante, con mi nombre grabado en relieve. Matilde Aparecida Ferreira. Como si supiera que un día iba a necesitar recordarme quién era yo. Rogelio me ayudó a abrir esa cuenta hace 10 años, con el dinero de la venta del terreno que heredamos de mis padres en Hidalgo. Una parte se había ido en su tratamiento, es cierto, pero él era un hombre prevenido. Había apartado una cantidad antes de enfermarse, invertido con cuidado, sin hacer ruido, y me pidió no decírselo a Roberto, no por maldad, sino porque conocía a su propio hijo mejor de lo que el hijo se conocía a sí mismo. Yo nunca había revisado el saldo de esa cuenta con atención, no por descuido, sino porque no quería depender de ese dinero. Mientras había una vida normal, no lo necesitaba, pero la vida normal se había terminado hace media hora en una banqueta de aeropuerto. Alcé la mano. Un taxi se detuvo. El chofer bajó para ayudar con la maleta. Me llamó señora, con una sonrisa sin segundas intenciones. Yo lo corregí. Dígame, Matilde. Y le di el nombre de un hotel frente al que había pasado cientos de veces en la ventana del camión. Ese edificio de vidrio en Paseo de la Reforma que siempre me pareció pertenecer a un mundo diferente al mío. El Imperial. El taxista me miró por el retrovisor con una duda que tuvo la delicadeza de no decir en voz alta. Yo no expliqué nada. Solo dije que sabía lo que estaba haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, de verdad lo sabía. Cuando llegamos, había un botones de uniforme en la puerta. Tomó mi maleta pequeña y desgastada sin hacer ningún gesto. Me llamó señora, con una reverencia que no esperaba. El piso del lobby era de mármol blanco con vetas doradas. El candil del techo era del tamaño de mi sala. Olía a flores frescas y a un tipo de silencio que solo existe cuando el dinero paga para que los ruidos del mundo se queden afuera. La recepcionista era joven, bien arreglada, con esa sonrisa de quien fue entrenada para sonreír. Pero vi cómo sus ojos me recorrieron. Mi abrigo de lana, mi maleta pequeña, mi cabello canoso sin corte.
y vi el milisegundo de duda antes de que la sonrisa profesional volviera a su lugar. Pedí la mejor habitación disponible por 20 noches. Ella empezó a darme el precio, y yo puse la tarjeta negra sobre el mostrador antes de que terminara la frase. El sonido del plástico contra el mármol fue pequeño, pero para mí sonó como un disparo. Vi su postura cambiar. Vi cómo enderezó los hombros, ajustó la barbilla y su sonrisa se volvió genuina por primera vez. Tecleó con atención, miró la pantalla, me miró de vuelta y dijo que la suite presidencial en el piso 25 estaba disponible. Vista panorámica. Jacuzzi. Servicio al cuarto las 24 horas. Dije que era exactamente lo que quería. Cuando el elevador de vidrio empezó a subir, la Ciudad de México se fue haciendo pequeña allá abajo. Los coches parecían hormiguitas, los edificios bloques de juguete. En algún lugar de ese enredo de calles estaba la casa donde había pasado los últimos años siendo invisible. En algún lugar, en un avión que estaba despegando en ese preciso momento, estaba mi hijo imaginando que yo estaba sentada en el banquito de una vecina que ni siquiera estaba en la ciudad. La suite era más grande que el departamento donde viví cuando recién me casé con Rogelio. Cortinas de seda, cama con almohadas que se hundían como nubes, una ventana de piso a techo mostrando la ciudad entera como si fuera un regalo envuelto en luces. Me acerqué al vidrio, me quedé parada ahí por un tiempo, que no sé cuánto duró. Después fui al baño, me miré en el espejo iluminado. Vi las arrugas que Lorena siempre comentaba con ese tono de lástima, disfrazada de preocupación. Vi el cabello blanco que ella insistía que me tiñera porque las canas deprimen. Vi a una mujer de 72 años que había sido dejada en una banqueta como un bulto extraviado. Pero vi otra cosa también. Vi que esa mujer todavía estaba de pie. Pedí la cena por el teléfono del cuarto. Langosta, porque nunca la había comido y porque ya era hora. Pedí el catálogo de tours, porque tenía una lista de lugares que siempre quise conocer y nunca prioricé. Y mientras esperaba, abrí la aplicación del banco en la pantalla grande y brillante del hotel. Puse la contraseña que Rogelio me hizo memorizar. La fecha de nuestro primer beso, al revés. Y miré los números que aparecieron. Me quité los lentes, limpié los cristales, me los volví a poner. Los números seguían ahí, sólidos, reales, pacientes. Rogelio, susurré al techo pintado a mano. ¿Qué razón tenías? Dormí como no dormía hace años. Sin la televisión de Roberto a todo volumen con las noticias de las 11. Sin Lorena gritándole a los niños a las 6 de la mañana. Sin el ruido de trastes y el olor a grasa que invadía mi cuarto, aunque la puerta estuviera cerrada. Solo silencio. Solo la cama suave. Solo yo. Desperté a las 10. 10 de la mañana, algo que no pasaba desde antes de quedar viuda. En casa de Roberto, si no estaba de pie antes de las 6, Lorena preguntaba si me sentía bien con ese tono de quien en realidad pregunta si estoy de floja. Me quedé acostada unos minutos mirando al techo, esperando que llegara la culpa. No llegó. Lo que llegó fue hambre, y unas ganas claras, limpias, de empezar. Llamé al servicio al cuarto y pedí café cargado, fruta, papaya y frutos rojos, sin melón, porque me cae pesado y nunca pude rechazar el melón que Lorena ponía en la mesa porque desperdiciar es pecado. Huevos, jugo de naranja recién exprimido. Pedí también un periódico, el de finanzas. Mientras esperaba, fui al espejo. Me solté el pelo. Miré lo blanco de las canas y pensé, este es mi pelo. Este que creció de mi propia cabeza, con mi propia historia dentro. Decidí que iría al salón del hotel no para cambiar, sino para cuidarme. Quería un corte que fuera mío, no el corte que Lorena creía que le iba bien a una suegra. El desayuno llegó en un carrito con mantel de lino. El mesero, Esteban, decía su gafete, sirvió con una atención que me hizo entender que había pasado años siendo tratada como una visita que nadie invitó, cuando lo que merecía era exactamente eso, ser servida con cuidado, como cualquier persona merece. Me comí todo, hasta la última gota del jugo. Después, Esteban me ayudó a configurar una tablet nueva.
El hotel la proporcionó, era parte del servicio. Con la letra grande que necesitaba, entré a mi correo. Tenía un mensaje automático del banco. Intento de acceso denegado desde un IP en Cancún. Cancún. Cerré los ojos por un segundo. Habían intentado entrar a mi cuenta de la pensión. Esa mezcla de centavos mensuales que apenas alcanzaba para las medicinas. Habían intentado sacar mi dinero el primer día de viaje. Sentí que subía el coraje, pero no era un coraje de llanto. Era un coraje de movimiento, de hacer algo. Bajé al salón del hotel con mi bolsa y la tarjeta negra. En la planta baja había una galería con tiendas. Entré a la primera boutique de ropa. La vendedora me evaluó con esa mirada que ya conocía, la mirada que decide el valor de la persona antes de escucharla. Me dijo que la sección de rebajas estaba en la plaza de al lado. Puse la tarjeta en la mesa. Dije que necesitaba un guardarropa entero. Pantalones de lino, blusas de seda, un abrigo elegante que no pareciera ropa de abuelita de telenovela. Atención personalizada. Y que si ella estaba ocupada evaluando clientes por su apariencia, yo podía intentar en la tienda de junto. Cambió su postura en menos de 3 segundos. Pasé 3 horas mirándome en el espejo de 3 lados. Me vi de formas que no me veía hace tiempo. No como un estorbo en casa ajena, sino como una mujer que todavía tiene presencia, que todavía ocupa espacio con dignidad. Compré zapatos italianos de piel suave que abrazaban mis pies sin apretarlos. Compré una bolsa buena. Compré ropa que era mía, no que alguien había elegido porque le queda bien a alguien de su edad. Pero lo que más se quedó conmigo esa tarde fue algo que encontré al final del pasillo de la galería. Una tienda de antigüedades. En la vitrina, un bastón de madera oscura con empuñadura de plata en forma de cabeza de águila. No era un objeto médico, era un objeto de poder. El anticuario dijo que perteneció a una matriarca industrial del siglo XIX, que ella manejaba sus fábricas con ese bastón en la mano. Lo compré sin pensarlo 2 veces. Salí de la galería escuchando el sonido de la plata contra el piso de mármol. Toc, toc, toc. Cada golpe era una frase. Sigo aquí. Sigo siendo yo. No me olvidé de mí. Esa noche, con la ciudad iluminada allá abajo y un té de bergamota en la mano, me senté frente a la tablet y empecé a investigar. Abogados de familia, especialistas en derechos de propiedad, usufructuarios, donación con cláusula de reversión. Palabras que había escuchado una vez, hace años, en una notaría polvorienta cuando firmé la escritura de la casa a nombre de Roberto para facilitar los trámites, según él. En ese entonces no pregunté qué significaba cada cláusula. Había firmado llorando, recién enviudada, queriendo que mi hijo tuviera seguridad. Pero había una frase en el contrato que el notario, un viejo amigo de Rogelio, había insistido en incluir. Lo recordaba vagamente. Usufructo vitalicio. En ese entonces no supe qué era. Esa noche lo investigué y entendí que Rogelio, incluso desde su cama de enfermo, me había protegido. Llamé al despacho de abogados más prestigiado que encontré. Eran casi las 9 de la noche. Pensé que no contestarían, pero lo hicieron. Cuando dije mi nombre, la viuda de Rogelio, del taller Pistón de Oro, la recepcionista me pidió esperar. 2 minutos después, el mismísimo licenciado Méndez estaba en la línea. Recordaba a mi marido. Me recordaba a mí, aunque yo lo dudara. Agendamos para las 9 de la mañana siguiente, en la suite. Cuando colgué, el celular vibró. Era Roberto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Solo audio, sin video. No quería que viera las cortinas de seda ni la vista del piso 25. Puse voz de cansada. Dije que estaba bien, que estaba con Berta, que había llegado bien. Roberto no preguntó si había comido, si había dormido o si no tuve problemas al llegar. Preguntó por el dinero. La cuenta de la pensión. Que la tarjeta no había funcionado en el cajero. Inventé una historia sobre un bloqueo bancario. Dije que tendría que ir personalmente a la sucursal para resolverlo, que sin coche y con las rodillas mal sería difícil. Escuché a Lorena susurrar al fondo, enojada. Escuché a Roberto intentar esconder su irritación.
Colgué después de 3 minutos. No lloré. Sentí solo una cosa: alivio por haber terminado la llamada antes de perder la calma. A la mañana siguiente, el licenciado Méndez llegó puntual. Era un hombre alto, de traje gris, con la postura de quien cobra caro y tiene razón de hacerlo. Recorrió la suite con los ojos y luego me miró a mí, no con la duda de la vendedora ni con la lástima del taxista, sino con atención genuina. Se sentó cuando se lo pedí, abrió la carpeta que traía y empezó a hablar. La cláusula de usufructo vitalicio era exactamente lo que yo sospechaba. Roberto tenía la propiedad en el papel, sí, pero el uso, la administración, el derecho de vivir ahí, todo eso era mío hasta el día en que cerrara los ojos. Él no podía vender, no podía rentar, no podía correrme, y yo podía, basándome en el abandono documentado, modificar el acceso al inmueble de inmediato. Pedí que tramitara el cambio de chapas ese mismo día, toda puerta, todo portón, y que elaborara un acta notarial confirmando mi posesión exclusiva por abandono temporal de los nudos propietarios. Méndez anotó todo, con una sonrisa de tiburón satisfecho en la comisura de los labios. Cuando se fue, fui a la ventana. Allá afuera, en Cancún, Roberto y Lorena estaban probablemente en la alberca, con un trago en la mano, convencidos de que la vieja estaba en un rincón, calladita, esperándolos. No lo estaba. Fui a mi casa la tarde siguiente, en un coche negro y con chofer del hotel, mis zapatos italianos haciendo ruido en el asfalto de la calle que conocía de memoria. La fachada se estaba descarapelando. El jardín que Rogelio tanto amaba estaba lleno de maleza, porque Lorena decía que el jardinero era un gasto superfluo mientras compraba ropa a meses sin intereses. La imagen me dolió, pero era un tipo de dolor que ya tenía nombre: negligencia. El cerrajero del licenciado Méndez ya estaba en la banqueta. Un muchacho joven, respetuoso. Trabajó con eficiencia, y mientras cambiaba las chapas, yo supervisaba de brazos cruzados, bastón en mano, y fue entonces cuando un taxi se detuvo 2 casas adelante. Era Berta. Había vuelto antes de la casa de campo. Me miró. El coche, la ropa, el bastón, con una expresión que mezclaba susto, admiración y esa curiosidad que ninguna vecina del mundo puede ocultar por completo. Metí a Berta a la casa. Le conté lo suficiente, que Roberto me había mentido, que me había dejado en el aeropuerto sin aviso, que ella no estaba cuando llamé desde la terminal. Vi su coraje crecer como pan con levadura. Berta tiene buen corazón y detesta las injusticias. Y detesta a Lorena desde que Lorena dijo que su caldo de pollo no tenía sabor una tarde de domingo, que Lorena seguramente no recordaba, pero Berta nunca olvidó. Le pedí un favor simple: si Roberto o Lorena llamaban, que ella no supiera nada, que fingiera, que dejara que el silencio hiciera su trabajo. Me lo prometió con la seriedad de quien le jura a la Virgen de Guadalupe. Entré a la casa sola después de que Berta se fue. El olor a encerrado me recibió, mezclado con restos de fritanga y ese desorden que se volvió hábito. Subí las escaleras. Fui directo a la recámara principal, mi recámara, que Lorena me había quitado en cuanto enviudé, mandándome al cuartito de atrás que ella llamaba cuarto de visitas, con un eufemismo que siempre me molestó. En mi tocador, que Rogelio me dio en nuestro 10º aniversario, había cremas baratas y maquillaje de ella. En los cajones, mis cosas habían desaparecido. Encontré todo en el cuarto de atrás, en cajas de cartón apiladas bajo una gotera de humedad. Mis álbumes de fotos, el reloj de pared de mi madre, una foto de Rogelio y yo con el vidrio estrellado. Limpié el vidrio con la manga de mi blusa de lino, no con coraje, sino con cuidado, como si él todavía pudiera verme. Antes de salir, abrí el refrigerador. Saqué todo, desconecté el aparato. Un recordatorio pequeño y honesto de lo que pasa cuando el alma se pudre. Cerré la puerta de la casa con 2 vueltas de llave. El clic del metal fue la música más bonita de mi semana. De vuelta al hotel, pedí un masaje. Llamé a una empresa de limpieza especializada y contraté un servicio completo.
Quería que sacaran todo lo que no fuera muebles antiguos o pertenencias mías. Ropa de ellos, aparatos de ellos, los cachivaches de plástico de colores chillones que habían invadido mis cuartos. Todo a una bodega en la zona industrial, con un mes pagado. Cuando terminaran, la casa estaría vacía, y limpia, y mía. En el día 19, instalé una cámara discreta en la acera frente a la casa. El licenciado Méndez me había enseñado a usar la aplicación. Me senté en el sillón de terciopelo de la suite con un vaso de limonada con menta y esperé. El taxi llegó a las 4 de la tarde. Roberto bajó primero, cargando la maleta con ese esfuerzo pesado de quien está cansado e irritado. Lorena bajó después, con el pelo enredado por la humedad de la costa y una expresión de quien no durmió bien los últimos días. Tenían la piel roja por el sol, la peor versión de un bronceado, la que arde y se cae a pedazos. Lo observé todo en la pantalla de la tablet. Roberto fue hacia la puerta. Vi cómo sacó la llave. Vi el momento en que la metió. Giró y nada pasó. Vi cómo intentó de nuevo. Empujó con el hombro. La puerta no abrió. Se quedó parado mirando la cerradura como si fuera una ecuación que no podía resolver. Berta apareció en la banqueta con la escoba. Casualmente, perfectamente, como lo habíamos planeado. Vi a Roberto correr hacia ella. Vi a Lorena manotear. Vi a Berta encogerse de hombros con una calma que seguramente le costó mucho esfuerzo. Mi teléfono sonó. En la pantalla yo había cambiado el nombre del contacto. Hijo ingrato. Dejé que sonara 5 veces. Contesté con voz tranquila. La conversación fue corta. Dije que las chapas habían sido cambiadas. Dije que yo no estaba en la casa. Dije el nombre del hotel y el número de la suite. Les di una hora. Colgué. Fui al espejo. Me puse las perlas que había comprado en la joyería del lobby. Discretas, reales, elegantes. Me ajusté el vestido azul medianoche. Empuñé el bastón. Cuando el licenciado Méndez llegó para acompañarme, me miró con la aprobación profesional de quien reconoce que su cliente está preparada. Roberto y Lorena llegaron 40 minutos después. El seguridad del hotel los acompañó hasta el elevador. Cuando entraron a la suite, se detuvieron al segundo paso. Sus ojos recorrieron todo. El candil, las cortinas, la vista, el silencio refinado, y luego me encontraron sentada en el sillón principal con el bastón en la mano. Roberto se quedó boquiabierto. Me buscaba, me di cuenta. Buscaba a la abuelita del suéter gris y no me encontraba por ningún lado. Les ordené que se sentaran. Fue una orden, no una invitación. La conversación fue la más difícil y la más necesaria de mi vida. No grité, no lloré. Dije todo lo que tenía que decir con la voz firme de quien preparó cada palabra durante 19 días en un hotel de lujo y toda una vida de silencios tragados. El licenciado Méndez presentó los documentos, explicó los derechos, el usufructo, el desalojo legal. Explicó que sus cosas estaban en una bodega con la dirección y la llave sobre la mesa de centro. Explicó que cualquier intento de entrar a la fuerza terminaría en una denuncia ante el Ministerio Público. Lorena lloró de rabia. Roberto cayó de rodillas. No me conmoví. O mejor dicho, me conmoví, pero no retrocedí. Son cosas diferentes. Cuando se fueron, el silencio que quedó no estaba vacío. Estaba lleno. Era mío. 3 meses después, la fachada de mi casa era de un color terracota vivo, con macetas de geranios rojos en las ventanas y un jardín con caminitos de piedra blanca que crujían suavemente bajo mis zapatos de descanso. Había vuelto. Pero volví distinta. La recámara principal era mía. El tocador de Rogelio estaba restaurado, brillando. El reloj de mi madre marcaba las horas en el pasillo con ese tique-taque que es el sonido de una casa que respira. Mis álbumes de fotos estaban organizados en la repisa de la sala. Y el olor de la casa era de café recién hecho y de lavanda, no de rancio ni de fritanga olvidada en la estufa. Roberto había aparecido unas semanas después del enfrentamiento, más flaco, con ojeras, usando una camisa sencilla, sin las marcas que Lorena compraba con la tarjeta.
Vino con las facturas de las deudas que se habían acumulado. Vino sin pedir dinero, o intentando mucho no pedirlo, lo cual ya era un progreso. Le serví café y señalé la cafetera cuando quiso más. No le serví como antes, automática, servil. Le serví como una madre que respeta a su hijo lo suficiente para dejar que se sirva solo. Dijo que estaba trabajando, que Lorena había conseguido empleo de recepcionista, que los niños estaban más tranquilos sin tanto videojuego, que una noche se había ido el internet y se pusieron a jugar baraja en la mesa de la cocina y se habían reído de verdad, por primera vez en años. Sentí un calorcito en el pecho que no era lástima, era esperanza. Son cosas diferentes. Le dije que los nietos podían venir a visitarme cuando yo quisiera recibirlos, que le enseñaría ajedrez al más grande, que la vida no era fácil, pero que el trabajo dignifica y que el cansancio honesto ayuda a dormir con la conciencia tranquila. Se fue sin dinero en la bolsa, pero con la espalda más derecha que cuando entró. El local de junto al viejo taller de Rogelio había estado cerrado por años. Lo compré. No para mí, sino para el barrio. El centro comunitario El Pistón de Oro, nombre que hizo llorar a Berta cuando vio la placa. Rogelio siempre arreglaba coches fiado a los vecinos que estaban en aprietos. Ahora yo arreglaba otra cosa: cursos de finanzas para mujeres, alfabetización digital para adultas mayores, cómo usar el banco desde el celular para que ningún hijo controle la cuenta de su madre, cómo leer un contrato antes de firmar, cómo entender qué es un usufructo, un poder o una tutela. Todas las cosas que yo no sabía y que me costaron años de invisibilidad. Berta coordinaba las inscripciones con la seriedad de quien encontró su misión en la vida. Lupe, la muchacha madre soltera de 2 cuadras arriba, se volvió mi asistente. Doña Carmen, a quien invité en la calle mientras iba con su carrito de mandado, apareció el lunes con sandalias nuevas y una expresión tímida de quien cree que ya está muy vieja para aprender. No se es demasiado vieja para aprender. Solo hay mujeres que aún no han encontrado a alguien que crea en ellas. Una tarde, mientras las alumnas practicaban en la computadora, recibí una videollamada del licenciado Méndez. Confirmaba que el fideicomiso estaba registrado. El dinero para la educación de mis nietos estaba blindado. Roberto y Lorena no podrían tocarlo. Iría directo a las escuelas cuando llegara el momento. Era un regalo para los niños, no una moneda para los padres. Salí del centro comunitario al final del día con el sol pintando el cielo de naranja y morado. Me detuve en la banqueta. Miré mi casa terracota con los geranios rojos y pensé en la Matilde de hace 3 meses. Aquella mujer con abrigo gris y maletita vieja, parada en la banqueta de un aeropuerto, tragándose el abandono en silencio. Me hubiera gustado abrazarla. Me hubiera gustado decirle: deja de llorar, mi vida. Lo que te está pasando ahora es lo mejor que te ha pasado en la vida. El abandono fue el cincel. Yo era la estatua esperando dentro de la piedra. Entré a la casa, fui al despacho, abrí la computadora. Los números en la cuenta bancaria seguían ahí, pacientes, sólidos, con los mismos ceros que me habían dado mareo aquel primer día en el hotel. Pero ya no eran solo seguridad, eran herramientas. Eran escuela, eran el centro comunitario, eran el viaje a Oaxaca que ya tenía agendado para el próximo mes, el mar abierto, el mezcal, el mole, y Berta a mi lado si su yerno la dejaba escaparse un fin de semana. Me levanté, fui a la terraza de atrás, esa que mandé construir frente al jardín restaurado. Me senté en la mecedora. El aire de la noche empezó a soplar fresco. Tomé el té que se estaba enfriando en la mesita de al lado. Me miré las manos, viejas, sí, con manchas, con venas saltadas, pero sosteniendo las riendas. Salud, Matilde, dije bajito para nadie y para todos al mismo tiempo. Salud por nosotras, las que nos quedamos en la banqueta y aprendimos a volar sin avión. Cerré los ojos. La mecedora hizo su ruidito de madera. Allá, a lo lejos, alguien estaba prendiendo los postes de la calle, uno a uno, como pequeñas victorias encendidas en la oscuridad. La vida no se acaba cuando los hijos crecen y se olvidan de ti.
no se acaba cuando el marido se va antes de tiempo. No se acaba cuando el cuerpo empieza a pedir tregua. La vida se acaba cuando uno deja de exigir respeto. Y yo, que aprendí eso de la peor y mejor manera posible, yo nunca más iba a dejar de hacerlo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.